Voy a comenzar a hacer los permisos y vamos a dar inicio a la charla de hoy. Paz y bendición sea con todos ustedes, seres maravillosos. Voy a comenzar hoy a hablarles acerca del programa de familia interna. Pero antes de iniciar esta charla, quiero hacer un breve resumen, como llaman ustedes, hacia lo que estamos hablando. Recuerden que en nuestro encuentro anterior yo hablé de programas. Es muy importante estar en conciencia acerca de estos programas, puesto que estos programas son los que se proyectan a que hagas la vida. Muchos se preguntarán de dónde vienen estos programas. Vienen de experiencias, de cosas que se han ido transmitiendo y se toman como una realidad interna y una verdad. Me es importante hablarles hoy acerca del programa que se crea a través de la familia. La familia, ese núcleo tan importante, juega un papel relevante en la vida de todos ustedes. ¿Por qué hay que tomar conciencia sobre esto? Porque muchas de las respuestas que vas a generar en tu vida vienen de estos patrones, de estos padres. Por eso yo lo llamo familia interna, porque en esa dinámica familiar que cada uno de ustedes ha vivido a su propia manera, ha marcado esta interioridad. Ustedes a veces se preguntan el porqué de muchas respuestas, y más allá de estas respuestas es por qué reacciono hacia la vida, hacia las personas, a la manera como ustedes lo hacen, pero no tienen la conciencia. En ese núcleo existe un padre, una madre, hermanos en el caso de que estén, o las personas que de alguna manera estuvieron en esa niñez. Muchos dicen, pero yo no tuve nunca un papá, o este papá desapareció, o esta mamá. Quiero que sepan que internamente, aunque no esté el padre o la madre, o no estén los dos, en el caso cuando ustedes hablan de ser huérfanos, internamente el ser sabe que existe un padre y existe una madre. Cuando uno de estos no está en la vida del ser, automático se crea un programa de abandono. El ser en este subconsciente empieza a crear realidades en las cuales viene el abandono. El abandono trae respuestas muy negativas en el ser, puesto que estos programas empiezan a proyectarse en sentirse que no es querido o amado, que todo en la vida va a ser mucho más difícil por este vacío.
y el ser comienza en esa búsqueda del amor perdido, sea padre, sea madre. Muchos quieren sentir hacia sí mismo o llenar este vacío a través de abuelos. Pero yo quiero aclararte algo. Tal vez estos abuelos llenaron ese vacío afectivo, pero internamente el lugar del padre está. Solo que este lugar va a estar de manera desordenada. Entonces, ¿qué quiero que hoy ordenes? Muchos se preguntarán, ¿cómo puedo saber qué estructura o qué forma le di internamente a esta familia? Voy a poner varios ejemplos para que logres comprender todo el desorden que se crea. En esa familia interna, a veces los padres no estaban desaparecidos como en el programa de otros. Había la estructura familiar, pero no había el amor y tal vez podía ser una familia bastante conflictiva. Ya aquí se va creando un patrón familiar en conflicto, por lo tanto, internamente en ese subconsciente va a haber un programa de conflicto. A nivel consciente, todos los seres buscan ser felices, pero si hay un programa interno de conflicto, es algo así como usted diga conscientemente, quiero ser feliz, pero su subconsciente automático genera una respuesta, algo así para que lo comprendas mejor de qué me estás hablando. Cuando ya empiezas a entender esto, es darle el lugar a este papá, a esta mamá. Eso es demasiado importante. ¿Por qué? Porque si esos lugares están vacíos, ya hay una lucha en la vida. Inconscientemente vas a pasar la existencia buscando esos amores perdidos. Y el programa de abandono automático crea negación. ¿Por qué? Porque si lo que más amo me abandonó, ¿qué voy a hacer? Entonces se establece la creencia del no merecimiento, porque si lo que más amo no me ama, no merezco. El problema no sería que no merecieras amor, el problema es que esto lo lleva a muchos aspectos de tu vida. Por eso, la importancia de ordenar esta estructura familiar interna para sanar los programas que ahí se crearon. Todo padre debe ser honrado. ¿Por qué? Porque usted dirá, ¿cómo voy a honrar a alguien que me abandonó? ¿Cómo voy a honrar a alguien que no conozco? Recuerden que todo es energía. Y como todo es energía, la energía se codifica, vibra, sale de ti y resuena en el mundo. Y aunque no conozcas ese padre o esa madre, al usted vibrar en esa conciencia interna de que sabe que hay un padre y una madre, pones a vibrar esa energía y esa energía, aunque no lo creas, vibra en ese campo llamado papá o llamado mamá. Por eso quiero hoy, y antes de finalizar esta charla, vamos a hacer un pequeño trabajo para honrar a este padre y esta madre. Pero no podemos ordenar algo si no estamos en conciencia. Vamos a darle a papá y a mamá el lugar que corresponde. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque son las figuras fundamentales de tu vida
que crearon la base de ese programa llamado tú. Por eso hay que devolverles el lugar. Por otro lado, papá no solo es papá, papá es el hombre. Entonces, a través de papá se comienza esa imagen hacia el hombre o la energía masculina. Mamá no solo es mamá, mamá es lo femenino. Y si en mis programas internos están desordenadas estas imágenes, vamos a crear un gran desorden sin saberlo hacia la vida. Entonces comienzo. En esa energía masculina existe el masculino interno. Y mira lo que hace esto en tu vida. El masculino interno siempre te va a llevar a crear la fuerza, la confianza, la imagen, lo que se representa y lo que se proyecta afuera en el mundo. Usted tiene un papá, pero resulta que usted lleva una mala relación con este padre, una relación de conflicto porque el padre es abusador, es crítico o maltratador. Ya ahí se estableció ese masculino interno, comienza a generar duda, desconfianza y la no aprobación de lo que se es. Por eso hay que sanar esa parte masculina de papá. Al devolver el lugar al padre, se devuelve el lugar al hombre o a la energía masculina, a la vida. Existe el femenino interno que lo da la madre, esa energía. ¿Qué hace esta energía de el femenino interno? Esta energía es la que da el amor hacia sí mismo, el amor hacia todo lo que es afectos, las relaciones en la vida. Y si yo tengo conflictos con mamá, ya el femenino interno está desordenado. Es la búsqueda del amor, las relaciones están en conflicto en la vida. Por eso hay que dar un alto, crear una conciencia hacia ese programa interno de familia. Usted puede decir, ¿y qué voy a trabajar? Vamos a trabajar, darle el lugar a este padre, a esta madre, porque cuando en este programa interno, mira qué interesante, sentimos que papá no lo ha hecho bien o que mamá no lo ha hecho bien, ¿qué hacen ustedes inconscientemente? Buscan de alguna manera tomar el lugar del padre o la madre para demostrar que no lo hicieron bien y asumes la gran responsabilidad porque ¿quién mejor que usted hacer lo que este papá o esta mamá no hicieron? Internamente comienzas a crear un programa de responsabilidad hacia la familia, tomando el lugar del padre o la madre. Y entonces te conviertes en el hijo, padre, madre, responsable de una familia. Cuando llegas a tu edad adulta, estás cansado o cansada de sostener responsabilidades ante una familia y entonces el lugar de tu familia lo llenas con tu familia base y eso no está bien, porque esto crea un lugar de responsabilidades donde te vas a proyectar en tu vida, asumir la responsabilidad en todo, en tus trabajos y en toda cosa que eliges hacer. Por eso es importante dar ese orden a esa estructura familiar que tienes.
En el caso de los hermanos, usted dirá, ajá, ¿y qué papel juegan los hermanos? También juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque ante los hermanos podemos tomar posiciones de negación en la cual usted se siente excluido de ese núcleo familiar. Y ahí empiezan a crearse muchos programas. El programa del excluido, el programa de la dualidad, porque usted está entonces entre el padre y la madre y usted está en el medio. Cuando hay un problema, o me alineo a mamá o me alineo a papá, o me puedo alinear a mamá o me alineo a los hermanos. Entonces date cuenta de todo el movimiento interno que se crea. Existe en esos programas el maternal, femenino, porque está asociado con la madre, maternal. Cuando hay desorden en este programa, usted va a buscar siempre a través de la madre el amor, la familia y todo lo relacionado al hogar. Si esto está desordenado, ¿qué crees tú que va a traer esto a tu vida? Muchas veces muchos seres se quedan solos y no se explican por qué está solo, pero esa soledad que se crea es a través de esos programas en donde muchas veces el ser se cuida y no se permite establecer una familia por el miedo a repetir una historia como la hicieron papá y mamá. Date cuenta de todo lo que involucra este núcleo familiar. Yo te voy a invitar en este momento que todos ustedes, amados seres, se detengan e imaginen a papá y a mamá enfrente, dejando a un lado la lealtad y trayendo una honestidad, y pongamos de primero a papá y pregúntense hacia ustedes mismos, ¿qué desordenó papá en mi vida? Es muy importante que lo traigas a conciencia, porque recuerda que todo lo que traigas a conciencia ya deja de estar en el subconsciente y se puede transformar esa realidad, ese programa o cualquier experiencia. Entonces vamos a traer a papá y te vas a hacer esa pregunta y vas a preguntarte, ¿qué desordenó papá en mi vida? Por eso es importante que dejes la lealtad, porque la lealtad siempre va a justificar el comportamiento o las maneras de estos padres. Y hago un alto aquí porque quiero que sepas que aquí no vamos a juzgar ni a papá ni a mamá. Lo hicieron ellos a su manera y como sabían hacerlo. Pero sí vamos a aceptar que de alguna manera desordenaron. ¿En qué desordenó papá? Vamos a traerlo. Ahora vas a traer a mamá y vas a preguntarte o a ver, como en un viaje rápido interno, ¿qué desordenó mamá en mi vida? ¿O qué dejó mamá en mi vida? Porque mamá tenía sus creencias al igual que papá y de alguna manera proyectaron estas creencias que usted absorbió como una verdad en su vida. Solo que ahora creciste, estás en otra conciencia y empiezas a entender que muchas cosas ya no pueden funcionar. Entonces, ya tienes en conciencia qué desordenó papá, qué desordenó mamá, para poder que sigas entendiendo todo lo que te estoy diciendo y lo que te voy a decir. Siendo niño, recuerda que la niñez es una etapa importantísima en la vida porque ahí es donde se registran memorias
creencias, comportamientos que se proyectan a la vida en actitudes y respuestas hacia todo lo que tienes aquí adentro, amado ser. Un ejemplo voy a poner. Yo crecí solo con mamá. Papá nunca estuvo presente. Te voy a explicar lo que genera esto. Un programa de abandono. Porque papá simplemente no estaba. Ya la imagen del hombre se desordenó. Internamente establezco una creencia que el hombre no ama y abandona. Y si yo quedé con mamá, pero esta mamá tuvo que trabajar mucho, esta mamá para poder sostener una familia, ya estableció dentro de mí un programa en el que tener una familia es trabajo, es problema. Y si mamá manejó esto de una manera de molestia porque tenía que trabajar mucho, llegaba a casa cansada y casa pues poner el orden, entonces mamá empezó a generar conductas un tanto agresivas, fuertes, y ya se crea un programa de lucha y conflicto a la vida. Esto va a generar en ustedes inconscientemente crear contratos internos que lo lleva a ustedes a asumir retos para mostrarle a papá y a mamá que se podía o se puede hacer de otra manera. Entonces inconscientemente ya entras en un programa de lucha. Y lo peor, amado mío, es que no te das cuenta que vives a través de la historia de estos padres. Al ordenar la familia, vamos a entregar esta historia a ellos, entendiendo que esa era la historia de ellos, que solo que yo, por no darme cuenta, la traje a mi vida y sigo viviendo a través de esa historia y esa verdad de papá y mamá. Hoy los voy a invitar, mi amado, a soltar la historia. Vamos a soltar la historia. Vamos a empezar a darle el lugar a este papá. ¿Ok? Todos listos, preparados. Van a visualizar este padre. Lo van a poner frente a ustedes. Y te vas a permitir decirle a este papá todo lo que no pudiste decirle estando con él. Así este papá no esté contigo o haya trascendido a lo que ustedes llaman muerte. Entonces, ¿qué le voy a decir a papá? Voy a decir, papá, lo primero es, te devuelvo tu lugar. Ese lugar de padre que nunca pude ver, pero hoy recordé que tienes este lugar. Entonces, devuélvelo. Visualiza que lo está entregando. ¿Qué le vas a decir a papá? Papá, hoy recordé que tú me amaste o me amas a tu manera, que no era la que yo quería, pero ese amor está ahí. Lo reconozco y lo acepto, aunque no lo haya sentido. Por eso yo entrego a papá esto y le digo, papá, te perdono, te amo y te devuelvo ese lugar. Y vas a visualizar que dentro de ti esa imagen y ese padre, aunque no haya estado contigo o aunque no esté, le das un lugar internamente. Tu cerebro lo está entendiendo y tu subconsciente, al ya ver que has hecho esto, comienza a crear una nueva estructura dentro de ti. Entonces, papá, te reconozco. Es muy importante que digas esta palabra porque tu cerebro lo está entendiendo.
¿Qué le digo a papá? Papá, te devuelvo tu lugar, ese lugar que nunca pude ver. Te reconozco como padre, te reconozco como hombre. Papá, te perdono, te amo, y ahora visualizas internamente como si estuvieses poniendo esa imagen dentro de ti, pero dándole el orden que corresponde. Ahora vamos con mamá. La vas a poner en tu mente, frente de ti, y vas a decirle, mamá, te devuelvo tu lugar, ese lugar que nunca pude ver. Pero hoy, porque recuerda que estamos en una realidad presente, en una hora eterno constante. Mamá, hoy recordé que tienes un lugar, lo reconozco, lo devuelvo. Gracias. Mamá, te amo y te perdono. Entonces imaginas nuevamente y colocas internamente esta imagen dándole el orden así, papá y mamá, ambos juntos, porque son la cabeza de tu vida. Es esa base principal de la vida. Como ya coloqué a papá y a mamá, les devolví el lugar, les reconozco, así no estén conmigo, esos lugares. Ahora yo honro esas presencias. ¿Por qué? Porque si esos padres no estuvieron en tu vida, desordenaron y crearon esos programas, tienes que entender que hicieron lo más grande. Y lo más importante fue permitir que hoy cada uno de ustedes estuviese con quién, con ustedes. Entonces yo los honro, ¿verdad? Y honro esas presencias internas que tengo y les digo gracias. Porque hicieron lo más grande y fue permitir mi presencia en este mundo. Gracias, papá, por ser el portador de esa esencia de vida. Y gracias, mamá, por ser ese canal que permitió que yo estuviese aquí. Vaya, qué grande eso. Entonces ya toda esa rabia, todo ese conflicto internamente comienza a disiparse porque mi mente y mi subconsciente entran en una alineación entendiendo que papá y mamá tienen un lugar que tengo que aceptarlo y reconocerlo. Por eso es importante la palabra reconozco. Cuando papá y mamá en esa niñez estabas tú tan ocupado, ellos tan ocupados, pues el niño reclamaba amor, reclamaba atención. Entonces mira esto, hay un niño interno, tu niño está afectado por esos padres y ese niño está reclamando atención y está reclamando amor. El niño es quien da la alegría a la vida, el juego, la creatividad. Vamos ahora a detenernos frente a ese niño y con toda la honestidad reconoce que hay en ese niño interno cuánto abandono, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto maltrato. Entonces, ¿dónde está ese niño y bajo qué manera está ese niño? Y ese niño representa, mira esto tan importante, el lugar que tomaste en la vida. Porque siendo niños no se tiene la conciencia suficiente de entender esa dinámica familiar. ¿Qué hace el niño? El niño entonces comienza a buscar un lugar en ese núcleo para él buscar la manera de sentirse bien. Entonces, hay muchos lugares que pudo haber tomado el niño. El lugar
del excluido, que es el niño que se siente abandonado y no reconocido por la familia. Entonces, ya se crea un programa que cuando vayas a la vida, siempre vas a tener esa lucha para que te acepten, te reconozcan. Cuando ya vas a la vida, entonces el padre, mira esto qué interesante, ya no es el padre, es el jefe, es la autoridad en la cual te consigas en tu vida, y esto te va a llevar entonces a excluirte. En el trabajo es el excluido, cumples con tu trabajo pero te sales, no socializas, te mantienes siempre distante, y esto genera en ti bastante tristeza, dolor por sentir que nadie te reconoce o te aprueba. Por eso es importante ver cómo está ese niño. Entonces yo invito hoy a todos ustedes, vamos a poner ese niño de cada uno de ustedes enfrente. Porque el niño es el que va a dar las respuestas emocionales. ¿Qué se grabó en ese niño? Amor, dolor, tristeza, rabia. ¿Qué hay ahí? ¿Cuánto abandono? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánto dolor? Para que puedas ver qué lugar tomó ese niño para enfrentar ese núcleo familiar. Vamos ahora a poner ese niño de frente y vamos a llenarlo de amor. ¿Qué le vas a decir a tu niño interno? Primero lo visualizas, reconoces qué hay en ese niño, cuánto dolor, cuánta tristeza. Entonces date cuenta si hay un niño que en esa niñez se llenó de dolor, de tristeza, abandono. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Con cuánta alegría puedes vivir tu vida cuando hay un niño interno afectado? Hay un niño reclamando un lugar, hay un niño reclamando amor. Pon el niño frente de ti. ¿Qué hay en ese niño? Abandono, dolor, tristeza, aprobación, crítica, maltrato. Si puedes ver qué hay, vas a entender qué programas se crearon dentro de ti. ¿Puedes verlo? Ahora visualiza a este niño. ¿Cuántas emociones hay ahí grabadas? Y vamos a sanar ese niño. Lo vas a poner frente de ti en tu mente, porque recuerda que esto está aquí adentro, en ese programa, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vas a decir a ese niño tuyo? Porque ese niño es la proyección de ti. Y ese niño está tan vivo, porque el hecho de que hoy seas un adulto no significa que ya desapareció el niño, no. El niño está ahí, presente. Entonces ahora vamos a hablarle al niño, vamos a sanarlo y vas a decirle: mi niño, porque es tuyo, recuérdalo, mi niño, hoy en este día quiero que sepas que yo te amo. No sufras más, no te llenes de dolor, ni de abandono, ni de tristeza. Todo va a depender lo que cada uno de ustedes sienta que hay en ese niño. Le vas a decir a ese niño: yo te amo. Suelta en este momento y vas a traer lo que visualizaste. Si es tristeza, pues le vas a decir: suelta esa tristeza, porque estás conmigo, yo te amo. Y lo vas a envolver en ese amor.
y le vas a decir que suelte si siente miedo, porque si tuvo unos padres agresivos, maltratadores, el niño está asustado. Y ese es el temor que proyectas en tu vida, el no atreverte a muchas cosas por ese temor a ser reprendido, ser castigado o dependiendo de lo que cada uno de ustedes haya vivido. ¿Qué le vas a decir a ese niño? Le vas a decir, mi niño, suelta el miedo. Si muchos de ustedes cuando dicen no recordar esta niñez es porque hay bloqueos a ciertas cosas. Recuerda que la mente y el subconsciente muchas veces bloquean ciertas cosas porque es una manera de defensa y por la lealtad que tenemos hacia los padres, pues vamos a decir que todo está bien. Lo digo porque he tenido muchos encuentros con seres que cuando llegan para mí y trabajamos esta familia interna me dicen, no, papá, todo maravilloso, mamá, y cuando yo empiezo a ahondar en esa niñez, empiezan a aflorar cientos de cosas y yo les digo, oye, esto no se parece nada a lo que dijiste al comienzo, porque tratamos siempre de poner la historia bonita y escondemos esa realidad. Entonces yo los invito, si tienen un recuerdo de un niño amado, pues llénalo de amor igual. Y todos aquellos que sintieron que el niño está afectado, pues le vas a decir a tu niño, suelta el miedo, suelta el temor, la rabia, la frustración, el maltrato, lo que hay ahí. Entonces le va a decir, mi niño, suelta. Dices lo que tienes que soltar. Le dices, en este momento recuerda que yo te amo, yo estoy contigo y estaré siempre. ¿Por qué? Porque el niño busca eso, busca el afecto, busca la protección. Y si ese niño interno no está bien, es porque está afectado en sus emociones y en su sentir. En ese subconsciente se grabó todas esas memorias y es lo que usted inconscientemente expresas en la vida. Por eso hay que sanar al niño interno, porque cuando usted sana al niño interno, usted empieza a sentir alegría, se vuelve otra vez creativo, sonriente. Y una cosa para que todos ustedes lo hagan en conciencia, cuando vayan por la calle, cuando salgan, analicen lo que hay a su alrededor y observen que muchos adultos ya no sonríen y perdieron esa parte de alegría, son rostros duros, no sonríen. No pierdan el niño interno, saquen ese niño, afloren ese niño, pero un niño alegre, feliz, con deseos de vida, porque el niño te nutre con alegría y deseo de vida. Entonces, ya al sanar el niño, es devolver el lugar suyo a ese núcleo, a esa estructura familiar. Ya le di el lugar a papá y a mamá, están aquí. Ellos son la autoridad. Y ahora vengo yo, traes a ese niño y se trae a usted y se pone aquí, papá, mamá y usted aquí. ¿Y qué vas a decir? Hoy recordé que yo sí tengo un lugar, lo he tenido siempre y lo tendré. Es la afirmación de su lugar y siente que encajas en esa familia. Entonces regreso a tomar mi lugar y a llenar lo que es mío. ¿Qué le digo a papá y a mamá ahora que tomé el lugar? Papá, mamá, este soy yo. Si a papá y a mamá no le gusta lo que yo soy, ¿de quién es el problema? De ellos. ¿A quién le toca resolverlo? A ellos. Entonces, ¿qué le digo yo a papá y a mamá? Papá, mamá, este es mi lugar. Lo reconozco, al igual como reconozco el lugar de ustedes.
y ahí te afianzas. Tomar el lugar, miren esto, amados, tomar el lugar y sentir que lo tomo ante esa familia interna, es crear confianza, seguridad en saber que si yo tengo un lugar en ese núcleo y en esa familia interna, esto se va a proyectar en el mundo en confianza, seguridad en que yo en el mundo también tengo un lugar y voy a ser reconocida. Por eso es importante ordenar esa estructura o forma de familia que se lleva adentro, que no es la misma que usted cree que ve afuera. Por eso yo entregué esta técnica de familia interna para que entendieran que usted puede pasar la vida haciendo muchas cosas, pero si usted no viene aquí adentro a ordenar ese programa familiar, dándole lugar a papá, a mamá y tomando usted el lugar para que pueda su vida empezar a crear otra proyección o otra actitud ante la vida. ¿Qué le digo a papá y a mamá? Gracias. Pero doy el alto y les digo, papá, mamá, les devuelvo su historia. Si ustedes no fueron felices, si no lograron estar juntos, si mamá se molestó porque papá tenía sus conflictos, eso es de ellos, eso no es de ustedes. Yo les devuelvo la historia y les digo, papá, mamá, les devuelvo su historia para yo poder tomar la mía y hacerla a mi manera. Pero aquí doy un alto porque entonces ahí vienen los contratos internos, porque si mamá se sometió a papá y papá la maltrató y mamá fue sumisa, yo siendo niño, como expliqué hace rato, por no entender, entonces hago un contrato. ¿Y qué le digo a papá o a mamá? Le digo, deja que yo crezca y vas a ver cómo lo hago diferente. Y entonces empiezo a crear maneras en mi vida para mostrarles a ellos. El problema es que se me va la vida por ellos y no por mí. Entonces yo tengo que romper los contratos y una vez que yo estructuro esa familia interna en el orden que va, yo ya comienzo a sentir la vida diferente. Porque ya no estoy buscando los amores perdidos de papá y mamá. Entonces, al ir a las parejas, papá y mamá son la base del amor. Y si ellos desordenaron esa base de amor, cuando vaya a amar, voy a amar bajo las maneras que a mí me amaron. Entonces, por resonancia, me voy a traer parejas que sostengan esos programas. Ustedes muchos se impresionan, yo tengo una pareja que es muy parecida a mamá, o tengo una pareja que quiere llenar el lugar de papá. No, eso está mal. Porque el día que ames vas a traer una pareja que va a venir a llenar para ti lo que tiene que llenar. No bajo esos programas que tengo internamente, porque papá y mamá son mis primeros grandes amores, pero si esos amores vienen desordenados, ya creo un programa de conflicto que voy a proyectar en la vida. Por resonancia voy a traer una pareja que me sostenga ese programa. Entonces voy a estar siempre en un conflicto y amando a la manera como fue papá y mamá. Por eso tengo que devolver la historia. Entonces, ¿qué le digo a papá y a mamá? Papá, mamá, les devuelvo su historia. Estoy cansado o cansada. Quiero tomar mi vida y comenzarla a mi manera. Me abro a la vida. Yo los invito a que hoy hagas eso, a que honres a esos padres, les devuelva la historia y te permitas hacerlo diferente, porque papá ama a su manera, mamá ama a su manera, tal vez no a la manera que yo quería, pero me aman. Entonces ya resuelvo esa parte afectiva de amor perdido, sabiendo que me aman a la manera de ellos, y entonces me permito ahora atraer una pareja para amarla y para que me ame bonito.
Pero si no resuelvo estos programas, esta familia interna, y la ordeno, voy a ir siempre en mi vida en función a ese programa, sobre todo en la parte afectiva. Entonces, ordenamos la familia. Una vez que yo ordeno a papá, papá me emite esa energía de ir a la vida hacia lo que es el trabajo, la profesión, las capacidades. Entonces voy a ir a otra manera y gracias a esa energía de papá, entonces voy a la vida con esa energía masculina para mover y accionar en el trabajo, en las finanzas, en el proveer y en el abrirme con seguridad y confianza. Ya ordené a mamá, entonces ahora esa energía femenina me abre a que tengo un lugar y merezco todo en la vida y se me abre toda la parte afectiva, relaciones, la parte de lo femenino. Entonces la vida empieza a cambiar. Y como ya alineé al niño, entonces ya tengo ese lugar, entonces voy con confianza a la vida y el niño me va a dar la alegría, la creatividad y el movimiento a la vida. No dejen morir ese niño interno. Saquen ese niño. El ser adulto, mi amado, no significa que usted tiene que crear una personalidad y una posición porque ya soy adulto, no me permito nada como niño. No, sea un niño feliz, viva, permítase hacer lo que no hizo cuando era niño y va a ver cuánta energía inyecta a la vida. Por eso yo hoy los invito, porque ya veo que el tiempo está acabando. Y yo espero que con estas palabras, mis amados, les haya servido para entender esos programas de familia interna y lo que esto proyecta en referencia a la vida. Yo voy a pedir a mi vehículo que les haga un escrito en comprimido sobre esto para que ustedes lo tengan en referencia a través de todos estos chats que llaman ustedes y estas cosas, para que vean lo importante que es este programa de familia interna en traerlo en conciencia. Yo agradezco. La próxima enseñanza, entonces vamos a hablar de otros programas en función a la prosperidad. Y yo ayudo, como hicimos hoy, a hacer un trabajo y abrirnos a entender que la vida está para ti, mi amado. Y que cuando usted entra en conciencia a esos programas, es más sencillo de lo que imaginas transformar todas esas realidades. Yo agradezco a todos ustedes el haber permitido para mí este momento para ustedes. Espero que mis palabras queden en sus conciencias. Doy una bendición a todos ustedes, lo lleno de luz, de amor, y pido al Padre que les dé toda la sabiduría, comprensión y entendimiento a sus vidas. Gracias, mis amados. Shandai, Yasiranai, Eyonai, Shayanai. Bueno, infinitas gracias a todos ustedes por este encuentro. Recuerden que el taller del arte de permitir está disponible y el sábado tenemos un encuentro con el maestro para todas las dudas y preguntas sobre este taller y hacia lo que él quiera manifestarlos. Toda esta información se va a dar a través de los links en Instagram, los chats y a través de Telegram. Bueno, infinitas gracias, que tengan una gran noche, se les quiere en grande, 1000 bendiciones.